Y sí, gente, ¿cómo les va? Bueno, la realidad es que me parecía bastante bien dar una serie del... hacer un video explicando un poco de todas las noticias que se han ido dando esta semana en el mundo River. En una semana en la que seguramente no vamos a tener tantas noticias, obviamente, prácticamente porque no vamos a tener un partido oficial como tal, debido a que en este momento se va a estar disputando la fecha FIFA a lo largo de todo el mundo fútbol. De hecho, obviamente, hay muchos jugadores de River que se han ido yendo con sus respectivas selecciones. El caso de Paulo Díaz, el caso de Nicolás Fonseca, el caso de Franco Armani con la selección argentina para disputar esos amistosos para muchos y en mi opinión obviamente también de poco nivel que vamos a estar disputando esta semana, este fin de semana en Estados Unidos contra El Salvador y la selección de Costa Rica. Eh, Después, otro caso quizás del que se está hablando menos, pero es una de las noticias que yo quiero dar en el día de hoy, es el caso de otro de los arqueros de River convocados, entre comillas, a la selección argentina, y no es el caso de Franco Armani, sino el caso de Jeremías Martínez. Un arquero, actualmente está jugando en la cuarta división de River, un arquero del año 2005, categoría 2005. Es un arquero que, si hay que agarrarlo, por, además de su nivel, darle una particularidad, sería que es un arquero con nacionalidad chilena, francesa y argentina. Jeremías Martínez termina llegando a River prácticamente hace poco tiempo, termina llegando eh, hace unos años nada más, termina llegando a un club chileno y justamente se termina mudando de Chile a Argentina. En ese momento él era categoría sub-18 allá en el club chileno y en ese momento cuando lo termina fichando River, deciden, por así decirlo, avisarle a Diego Placente, que es el técnico de esa categoría de la selección argentina, avisarle, che, ojo que te están por dormir a este arquero, que es bastante bueno, lo estamos comprando nosotros, puede llegar a ser un buen jugador de cara al futuro. Diego Placente termina haciéndole caso a River, lo termina citando y a día de hoy Lionel Scaloni lo terminó citando para ser uno de los sparring de la selección argentina en esta, por así decirlo, gira por Estados Unidos. Jeremías Martínez en River, la realidad es que obviamente un jugador de las divisiones inferiores que no todavía ha llegado a reserva en River no suelen ser tan conocidos, pero es un jugador que en el año pasado ha disputado un torneo sub-20, un cuadrangular en el que justamente estaba la sub-20 de Chile, estaba obviamente River sub-20, estaba el Inter de Porto Alegre, y no solo que River se quedó con el campeonato sub-20, sino que Jeremías Martínez, además de ser una de las figuras del torneo para River, fue el mejor arquero del torneo y el arquero con menos vallas vencidas, en este caso de ese gran cuadrangular que terminó ganando River. Así que bueno, Jeremías Martínez es otro de los jugadores, por así decirlo, del mundo River que está con una de sus selecciones, en este caso no como tal como un jugador convocado, sino como un sparring, que para el que no sepa que son los sparring, son jugadores que acompañan a la selección a lo largo del viaje y los ayudan, por ejemplo, si hay que hacer dos partidos de 11 y Argentina capaz que no llega a llenar eso, por eso termina citando a Martínez, para que hagan otro entrenamiento más con otro arquero, para que en vez de poder hacer 3 equipos puedan hacer 4, ese tipo de cosas. Pero bueno, también en otras noticias me parece que esta es, la otra quizás era un poco más curiosidad, esta me parece que es una realidad y algo muy importante para River. Renovó Franco Mastantuono, renovó la joya seguramente en este momento de la que más se está hablando en River. Ya cualquier jugador seguramente que le preguntes, ya sea del plantel actual o de planteles viejos, de la talla por ejemplo de Alessandro, del propio Aymar, hasta de Francesco, le creo que ha salido a hablar de Franco. La realidad es que todos te han nombrado que el jugador que por lo menos a ellos más les gusta o más les ha sorprendido Franco Mastantuono. Un pibe zurdo de 16 años nada más, que en los pocos partidos que ha disputado en River se ha llevado el corazón no solo de la hinchada, sino de varios jugadores, no solo del plantel, sino de algunas piernas bastante fuertes a lo largo de la historia de River. Termina renovando Franco Mastantuono, no termina sucediendo algo similar a lo que sucedió con el Diablito Echeverry, algo que también me parece que a la larga va a terminar siendo positivo, toda la polémica que se armó con el Diablito Echeverry, que por suerte un poco yo creo que se ha resuelto después de ese golazo que ha hecho el otro día con Gimnasia de la Plata y se ha besado el escudo. Por lo menos no sé si lo resolvió totalmente, yo creo que el hincha no se olvida a pesar de ese gol, pero por lo menos ha calmado bastante las aguas, a diferencia de las primeras fechas, donde el hincha no sabía si silbarlo, aplaudirlo o directamente no hacer nada después de que dicten su nombre por la telefonía del estadio.
Me parece Franco Mastantuono pillo y bastante inteligente, además de ser un pibe que por lo menos ha sido, estos son datos y hay que darlo, ha sido bastante más agradecido en este caso que el Diablito Echeverry, aunque para mí el Diablito no ha sido tan mal agradecido porque le deja como 25 millones de euros a River y se queda un año más y no se termina yendo libre, obviamente, así que tampoco para mí hay que salir a matarlo al pibe, aunque entiendo, y yo soy de los primeros que me chocó mucho cómo declaró después de esa final con Rosario Central. Pero bueno, hablando ya de Franco Mastantuono, termina renovando hasta diciembre del 2026 con una cláusula histórica del fútbol argentino, algo que puede ser un antes y un después tranquilamente, porque medio que siempre, sobre todo en River, se ha visto que como que la cláusula no podían superar los 25 millones. Y es algo que en ese sentido los clubes brasileños nos han sacado muchísima ventaja. Un pibe como Hendrik, que sin haber debutado en el Palmeiras, ya lo habían vendido al Real Madrid por 72 millones por su cláusula prácticamente. Víctor Roque más o menos similar. El caso de Neymar hace bastante tiempo, un caso que nunca se supo realmente cuánto pudo haber costado, pero seguramente más que Hendrik seguro. Y bueno, River por lo menos estamos aprendiendo un poco más. No es una locura, una cláusula que ascienda más o menos los 70, 80 millones, pero es una cláusula de 45 millones de euros, siendo la cláusula no solo más cara de la historia del fútbol argentino, sino que en el caso de que obviamente se ejecute esa cláusula de rescisión, sería la venta más cara también de la historia de River y del fútbol argentino, superando con creces la de Javier Saviola cuando se fue al Barcelona por los años 2000. Pero bueno, también otra, por así decirlo, mini cláusula dentro de la cláusula sería que si la cláusula se ejecuta en los 10 días previos a que termine el mercado de pases, esta cláusula ascendería a un valor de 50 millones de euros. Esto es un montón de plata, es prácticamente lo que le terminó quedando a River cuando vendió a Enzo Fernández al Benfica y después se quedó con ese porcentaje de plusvalía de la venta del Benfica al Liverpool. Sería una locura de que en algún momento Mastantuono se vaya por 50 millones de euros. Te da para hacer un estadio prácticamente nuevo, te da para mil cosas. Esperemos que si Mastantuono se va, primero que se vaya habiendo logrado grandes cosas con River. Y si se va por ese dinero, esperemos que también aprovechen ese dinero para hacer cosas bastante positivas en el club. Pero bueno, también hablando ya más, un poco, la noticia seguramente más actual, en el día de hoy, viernes 22 de marzo del 2024, River estará disputando un partido en la ciudad de Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas, contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Los convocados para este partido, seguramente, yo creo que como viene siendo prácticamente todos los amistosos que ha disputado Martín de Michelis, que me gusta de Michelis porque es un técnico, igual esto yo creo que no va tanto de la mano con de Michelis, sino que ya en el último año de Gallardo ya se veían estos clásicos en mitad de año bastante falopa, se vio el primer partido de hecho con de Michelis fue medio falopa porque no fue un partido pretemporada, sino fue un partido a final de año que él terminó jugando ahí en medio previo al Mundial, un contexto extraño que jugamos contra Unión La Calera, un partido espatoso, casi lo rompen aliendro, se rompió con la Neviter, perdimos en penales, nos cagaron a patadas, pero bueno, después hubo en la era Gallardo, en los últimos años hubo un partido medio falopas como por ejemplo ese contra el Betis que ganó 4-0 River, que fue prácticamente los últimos, por no decir el último partido de Gallardo en River. Pero bueno, los convocados para este partido, que seguramente sean, como nos viene acostumbrando de Michelis en estos amistosos, seguramente sea un mix, haga seguramente jugar mucho a algunos de los pibes que vuelven a la convocatoria, hablando de lo que habían venido siendo en las primeras fechas, y ahora vuelven, son el caso de Tobias Leiva, el caso de Ian Subiabre y el caso de Daniel Zavala. Zavala, el central de la reserva, Tobias Leiva, que ya también ha tenido bastante más minutos en reserva, y el caso también de Ian Subiabre, que de hecho ya ha hecho su primer gol en la reserva del fútbol argentino, en este caso la reserva de River, haciéndole un lindo gol a Racing en el cilindro de Avellaneda. Terminan volviendo esos tres pibes y después medio que sacando obviamente a Pablo Díaz, a Fonseca y a Armani, cómo están convocados los jugadores termina siendo algo dentro de todo más común, más normal. Algo también que podría realmente un poco sorprender es el caso de Manuel Lanzini, termina volviendo el ex mediocampista del West Ham, un jugador que para muchos el ciclo seguramente termina en junio de Lanzini. Yo no lo daría por descartado, yo siento que Lanzini es un jugador de de una calidad tremenda, obviamente que en River no ha demostrado por ahora nada, lo único que ha demostrado ha sido para mí un buen superclásico con Boca
ese que termina ganando River 2-0, esa metió un pase de Rabona, tuvo varias chances gol, y no sé, yo creo que ese partido lo jugó con muchas más ganas que todos los partidos siguientes, y bueno, la realidad es que River yo creo que se lo termina recordando por este mal paso por ahora, y por quizás ese mal penal definido con Rosario Central. Me parece que la vuelta del Piti Martínez ha sido incluso bastante mejor. El Piti yo siento que lo he visto un poco más comprometido con el club, lo he visto con más ganas de jugar, de hecho ha hecho un gol, quieran o no, dentro de todo ha demostrado para mí bastante más el Piti que Lanzini, aunque obviamente estamos medio que estamos comparando a ver cuál ha sido menos peor, no cuál ha sido mejor de las dos vueltas. De esto, en mi opinión, dos cracks, no solo del fútbol argentino, sino bueno, de River obviamente, pero me parece que son dos jugadores que en su momento Lanzini estuvo a punto de jugar en el Mundial de Rusia 2018 y el Piti Martínez, si no es uno de los jugadores más emblemáticos de la era Gallardo, pega en el palo. Así que bueno, yo siento que me gustan estos partidos, dentro de todo, siento que son partidos para probar jugadores, para ver qué tal, y me gusta que sea contra un equipo argentino, yo siempre prefiero un amistoso contra un equipo de la primera división que un amistoso contra un equipo mexicano, cosas así raras como se suelen dar en la pretemporada de los últimos años de River. Pero bueno, ¿qué 11 pondría yo hoy? Por decir un 11 para probar un poco de jugadores, para ver qué onda. Yo sinceramente pondría a Lucas Lavanino. Yo, aprovechando que tenemos en el día de hoy la posibilidad de probar arqueros sin ningún tipo de molestia, básicamente también porque Franco Armani está en la selección y Franco Armani hoy sabemos que va a ser el titular en cualquier contexto, a no ser que se lesione lastimosamente en algún choque o algo así en la selección o en alguna jugada extraña. El titular de todo el año de River va a ser Franco Armani, así que yo me daría el gusto de probar un tiempo a Centurión, un tiempo a Lavanino. Después, en la defensa yo de lateral derecho lo pondría a Santana, básicamente para darle un poco más de confianza, siendo que Santana termina saliendo del 11 en una posición bastante mala. Yo no me gustaría estar en la posición de Santana y salir del 11 después de haberla cagado, entre comillas, en un superclásico, así que me gustaría que lo vuelva a poner de lateral derecho para darle un poco más de confianza. Yo probaría a Zavar y a Boselli, por probar, pondría el PIB para que debute con la primera de River, después de otro amistoso que ha jugado con Colo Colo, lo pondría de vuelta hoy. Pondría también a Boselli para que siga teniendo ese recorrido de central. Pondría quizás en su día Casco de aquel lado, la realidad es que me da lo mismo. Quizás probaría un doble 5, pondría a Tobías Leiva junto con Aliendro o incluso Simón, que me parece que dado el gran partido que ha tenido Simón con Gimnasia de La Plata, podría tranquilamente meterse en el 11 de cara a los próximos partidos y también en este amistoso. Después yo pondría Barco, e incluso también Nacho Fernández un poco de enganche podría llegar a jugar. Subiabre para mí tendría que jugar pegado a la banda. Y arriba no sé en qué, obviamente Roberto está convocado, no sé del todo bien cómo estará Roberto, parecía que había padecido dengue en la semana, pero parece que no había sido tan malo como pintaba, así que podría tranquilamente jugar un Roberto que lo hemos visto bastante en las primeras fechas, pero que ha dejado de presentarse, por así decirlo, en el 11 titular de River y sobre todo en los cambios que terminan entrando sobre todo al final del segundo tiempo. Pero bueno, ese han sido un poco el mix de noticias de River de la última semana. Así que bueno, espero que les haya gustado, gente. Nos vemos y muchas gracias por todo. Chao.